Milo Chandler se quedó inmóvil en el vasto y desolado campo, mientras la luz menguante del sol poniente proyectaba largas sombras sobre la tierra. En su solitario rancho se había acostumbrado a la soledad. Los susurros del viento entre los viejos pinos eran sus únicos compañeros. Los días largos y silenciosos lo habían convertido en un hombre que vivía a la sombra de su pasado, apartado de la sociedad, como una roca solitaria perdida en el desierto. Pero hoy, algo se sentía diferente, algo que no podía explicar del todo. La primera gota de sangre que vio era pequeña, delicada, como las primeras gotas de lluvia en primavera, pero cada nuevo rastro hacía que el estómago se le encogiera. Lo condujo más allá del establo, a lo largo del muro del granero de heno, y finalmente el rastro culminó en el viejo pozo donde siempre recogía agua para su ganado. Milo vaciló, una sensación escalofriante subiéndole por la columna. No era un hombre propenso al miedo, pero esto se sentía como una advertencia, una señal de que el desastre estaba por llegar. Cuando se acercó al pozo, la escena que se desplegó ante él le detuvo el corazón. Un guerrero Cheyenne yacía desplomado contra el muro de piedra. La sangre aún manaba de una profunda herida en el abdomen. Su ropa estaba desgarrada y su cuerpo maltrecho, pero lo que más impactó a Milo fueron los ojos oscuros del guerrero, llenos de dolor y desesperación. Esos ojos no solo lo miraban, parecían suplicar algo, ayuda, vida misma. A solo 1 metro de distancia, el cubo de madera colgaba arriba, y con manos débiles y temblorosas, el guerrero intentaba levantar el brazo apenas logrando alzarlo. Milo se quedó paralizado. Su corazón golpeaba con fuerza en el pecho. No era simplemente otro animal al que cuidar, ni otra víctima más de esta tierra implacable. Había algo más allí, algo humano, y la visión de la sed desesperada del guerrero, la misma sed que Milo había sentido durante la sequía del 44, cuando creyó que moriría por falta de agua, lo sacudió hasta lo más profundo. No sabía por qué, pero Milo bajó su rifle. No podía simplemente alejarse. No esta vez. Se arrodilló junto al guerrero y sin pensarlo 2 veces alcanzó el cubo. El sonido de su corazón retumbando en el pecho fue ahogado por la sed en los ojos del guerrero, una sed que trascendía el color de piel, el idioma o la enemistad del pasado. Este simple acto de misericordia, lo sabía, podría cambiar sus vidas para siempre. Milo sentía el peso de su cuerpo con las manos, aún sobre el balde de agua, pero su mente era una tormenta, como si lo arrastraran hacia un abismo sin fin. El guerrero Cheyenne, frente a él, maltrecho y cubierto de sangre, aún sostenía una mirada feroz. Milo miró a esos ojos y no solo vio un dolor insoportable, sino algo más fuerte, desesperación mezclada con esperanza, una lucha entre la vida y la muerte. Aunque sabía que sus acciones podrían llevarlo a un grave peligro, no podía apartarse de la súplica que veía en esa mirada. Milo respiró hondo con la tensión acumulándose en su pecho. Los años de soledad en estas tierras duras lo habían endurecido, convertido en un hombre que rara vez titubeaba. Pero ahora una decisión aparentemente simple parecía desafiar todo en lo que había creído. Siempre había considerado a los Cheyennes como enemigos guerreros que venían solo a luchar y matar. Sin embargo, la expresión en los ojos de ese hombre le hizo cuestionar todo lo que creía saber del mundo. Milo echó un vistazo a su alrededor. No había nadie más que él y el hombre herido. Si elegía ayudarlo, la gente del pueblo cercano jamás lo perdonaría. Lo llamarían tonto traidor. Pero en ese instante Milo comprendió algo. No se trataba de seguridad ni de encajar, se trataba de humanidad. No podía dejar que ese hombre muriera frente a él sin hacer nada. Dejó el balde en el suelo
y levantó con cuidado la cabeza del guerrero, inclinando el agua suavemente hacia su boca. El guerrero bebió con desesperación, como si esa agua fuera lo único que lo mantenía entre la vida y la muerte. Milo sintió el peso de la responsabilidad, pero también un cambio por mínimo que fuera en su corazón. Se dio cuenta de que no se trataba de sobrevivir ni de adaptarse al mundo que lo rodeaba, se trataba de hacer lo correcto. Cuando el guerrero exhaló un largo suspiro, abrió los ojos de nuevo, ya no llenos de agotamiento, sino con el más leve destello de vida. Milo entendió en ese instante, no solo había salvado una vida, había avivado una parte de su propia humanidad. Y aunque los peligros que vendrían serían grandes, era una decisión que jamás lamentaría. En ese momento, mientras el guerrero recobraba fuerzas con cada sorbo, Milo comprendió que esto ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de elegir la compasión por encima del miedo. Y al hacerlo había salvado no solo una vida, sino también una parte de su propia alma. El sonido de los cascos galopando se hacía cada vez más fuerte. Cada golpe de las patas de los caballos retumbaba en el pecho de Milo. No podía equivocarse. No era el sonido de una patrulla rutinaria de vecinos ni de viajeros de paso. Era el sonido inconfundible de cazadores y se acercaban rápido. Milo se incorporó, sus ojos se oscurecieron y una sensación pesada se instaló en su pecho. Cada gota de sudor parecía anunciar que algo malo estaba por suceder. Milo miró hacia abajo al guerrero Cheyenne, que aún jadeaba por aire, sus ojos oscuros fijos en él, con una alerta que solo nace cuando se sabe que la muerte puede estar a segundos de distancia. Toca no habló, pero el miedo en su mirada era imposible de ocultar. Señaló con la mano temblorosa hacia el sendero. «Vienen». Eso fue todo lo que dijo, pero bastó para que Milo supiera que si esos cazadores los encontraban, el precio sería la muerte. Un escalofrío recorrió las venas de Milo. En todos sus años viviendo solo se había acostumbrado a enfrentarse a la muerte, pero esta vez era distinto. Toca ya no era solo un desconocido en sus tierras, era un Cheyenne, y ayudarlo podía significar el final para ambos. Pero ya no había marcha atrás. Milo había tomado su decisión y no podía ignorarla. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo usando su abrigo para limpiar las manchas de sangre del suelo. Tenían minutos, quizá menos. Si no borraban el rastro, ahora no tendrían ninguna oportunidad de escapar. Milo se giró los ojos llenos de determinación. «Tenemos que movernos», ya dijo, pero... Toca negó con la cabeza. «Es demasiado tarde». Jadeaba su mano, aún intentaba alcanzar el borde del pozo, pero su cuerpo lo traicionaba. «Ya están aquí. Solo queda una opción ahora: escondernos o enfrentarlos». Milo no tuvo tiempo de pensar. El sonido de los cascos era ahora tan cercano que parecía una tormenta en el horizonte. De pronto comprendió que sin importar lo que hiciera, la única opción que quedaba era quedarse y enfrentar lo que venía. Pero en ese instante algo dentro de él despertó una fuerza poderosa que se alzaba. Ya no estaba solo, no más. Y pasara lo que pasara, protegería a ese guerrero sin importar el precio. Milo permanecía inmóvil bajo el viento aullante, con la mano aferrada al rifle y el corazón latiendo descontroladamente. El sonido de los cascos se había vuelto ensordecedor, cada golpe retumbando en su pecho, haciendo que el aire se sintiera denso y paralizado. No necesitaba mirar por encima de la cerca de madera, no necesitaba oír nada más para saberlo. Ellos habían llegado. Los cazadores, los hombres tras Toca estaban allí. La silueta del Marshal Steele emergió como una pesadilla
su figura fría e implacable, cortando la bruma como una hoja afilada. Milo lo conocía bien. Steel era un lobo disfrazado de cordero, siempre al acecho en las sombras, listo para matar al menor indicio de provocación. Y hoy no venía solo por un Cheyenne. Venía a matar. Los hombres que lo acompañaban no eran simplemente soldados, eran hombres que habían perdido su humanidad en nombre de la ley y el orden. Eran los mismos que habían acribillado a cualquiera que se atreviera a desafiar su versión de la justicia. Eran todos iguales monstruos disfrazados de alguaciles. Pero para Milo, nada importaba más ahora que mantener a salvo a Toca. Steel se acercó cabalgando su caballo, se detuvo justo frente a Milo, formando un muro de hierro entre ambos. La sangre de Milo se heló en sus venas, pero no podía dejar que el miedo se notara. Los ojos fríos de Steel se encontraron con los suyos desprovistos de toda calidez. «Buenas tardes», Chandler dijo con una voz cortante y sin una pizca de cortesía. «Estamos siguiendo el rastro de un Cheyenne herido. Ha estado aquí, ¿verdad?» Milo luchó por mantener la compostura, su respiración acelerándose. «Aquí no hay ningún Cheyenne, Marshall», respondió, obligando a su voz a no temblar. Steel no dijo nada. Sus ojos escudriñaban el rancho deteniéndose sobre las manchas de sangre en el suelo. «Esto no es sangre de animal», dijo con tono plano pero lleno de sospecha. «Si lo estás escondiendo, ya sabes las consecuencias». Milo se sintió acorralado. La vida de Toca colgaba ahora de un hilo y la suya también. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de enfrentarse a un sistema de crueldad que durante mucho tiempo había intentado evitar. Pero lo que Milo comprendió en ese momento fue que si Steel encontraba a Toca, su destino estaría sellado. La mirada de Steel no vacilaba su presencia, era como una sombra sobre el alma de Milo, y entonces entendió que no había vuelta atrás. Ese momento lo definiría todo. A Milo se le detuvo el corazón cuando los ojos de Marshall Steel se posaron sobre las manchas de sangre en el suelo. Cada gota parecía gritar la verdad. Toca había estado allí y ahora todo se reducía a una sola cosa: la elección de Milo. Podía seguir negándolo, pero eso probablemente significaría la muerte para los dos. En ese instante Milo supo que no había vuelta atrás. Steel respiró hondo, sus ojos fríos clavados en Milo. «Esto no es sangre de animal». «Chandler», dijo con un tono tan helado que cada palabra se sintió como un cuchillo directo al corazón de Milo. «Sé que lo estás escondiendo. No tengo tiempo para mentiras. Dime dónde está o todos enfrentaremos las consecuencias». Milo permaneció inmóvil con la garganta seca, pero sabía que no podía mostrar miedo ante Steel. No podía dejar que Toca muriera en la desesperación y no podía convertirse en un cobarde ahora. Las palabras de Steel resonaban como truenos en su mente, pero Milo comprendió que si no tomaba una decisión en ese momento, no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir. De repente, en medio del silencio denso, un sonido extraño rompió el aire. El guerrero Cheyenne comenzó a hablar. Las palabras en Cheyenne fluían de él firmes y llenas de convicción. Milo lo miró con incredulidad, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Steel se quedó congelado. Sus ojos se abrieron como platos. «Dios mío», susurró con la voz temblorosa. Tú eres él». Milo no lo entendió de inmediato, pero la forma en que hablaba Toca hizo que Steel diera un paso atrás, con el rostro perdiendo todo el color. Toca continuó hablando con voz fuerte y segura a pesar del dolor que lo atravesaba. «Él es el hijo de Takakota, el jefe de los Cheyenne, el que negoció el tratado de paz con el ejército», dijo Toca, cada palabra cortando a Steel como una cuchilla.
Milo observó a Steele dándose cuenta de que en ese momento todo en lo que ese hombre creía se estaba desmoronando. Lo que Steele pensaba que era la verdad se estaba derrumbando, y el miedo en su rostro era inconfundible. Steele retrocedió, tambaleándose con los labios temblorosos. Ya no era la figura imponente que Milo alguna vez creyó. Ahora no era más que un hombre enfrentado a una verdad que no podía negar. Milo sintió cómo las olas heladas del miedo subían por su pecho, mientras Marshall Steele permanecía allí con el rostro pálido y los ojos llenos de confusión. Ya no era el lobo poderoso que solía ser. En ese instante, Milo se dio cuenta de que Steele había perdido parte de su control, pero eso no significaba que el peligro hubiera terminado. Seguía siendo una amenaza, y eso hacía que Milo se mantuviera aún más alerta. «¡No puedes hacer esto!», gruñó Steele, su voz temblorosa, aunque su mirada aún conservaba un atisbo de arrogancia. «¿Crees que alguien va a creer las palabras de un Cheyenne? Un traidor, un asesino». Señaló a Toca como si quisiera destrozar todo lo que estuviera asociado con él. El corazón de Milo latía con fuerza en su pecho, cada latido más fuerte que el anterior. No podía permitir que la verdad fuera enterrada por un hombre que solo sabía resolver los problemas con violencia. No podía dejar que alguien como Steele ahogara toda esperanza en su crueldad. Había tomado su decisión. Ya no se trataba solo de un hombre solitario, sino de alguien que quería proteger su propia conciencia. «No hables de su verdad, Marshall», respondió Milo con voz firme aunque cargada de miedo. «Eres tú. Eres quien esconde la verdad. Tú eres el que está del lado de los criminales, no nosotros». Toca no dijo una palabra, pero sus ojos se clavaron en Steele como un desafío, como si lo retaran a enfrentar la oscuridad que él mismo había creado. Steele podía sentir el cambio, un giro que no podía ignorar, pero aún no estaba listo para rendirse. «¿Cómo puedes estar de su lado?», gritó casi Steele, su rostro distorsionado por la furia y el miedo. «No tienes idea de quién es. Nos matará a todos». Pero ante esa furia, Milo se mantuvo firme sin inmutarse. Sabía que la única forma de recuperar la justicia para Toca y para sí mismo era permanecer firme en su elección. Sí, tal vez lo llevaría a la muerte, pero sería una muerte que importaba, una muerte sin arrepentimientos. Finalmente, cuando todas las amenazas y palabras de Steele fracasaron en moverlo, Milo lo miró fijamente a los ojos, con una mirada resuelta. Sabía que no podían vivir siempre con miedo. La verdad, tarde o temprano, prevalecería. Milo se quedó inmóvil, su cuerpo rígido, sin apartar la vista de Marshall Steele, quien ahora estaba atrapado en la confusión y el miedo expuesto por la verdad que había salido a la luz. Todo lo que Steele había construido desde su poder hasta el respeto que creía merecer se desmoronaba en un instante por una sola mentira que había sido revelada. Podía empuñar su arma para matar, pero la verdad esa que siempre había despreciado era el arma que podía destruirlo en un abrir y cerrar de ojos. La atmósfera a su alrededor se volvió densa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, pero en esa quietud comenzó a emerger un sonido suave aunque poderoso. Toca comenzó a cantar. Sus palabras no eran súplicas de ayuda, sino una maldición, un llamado de la tierra de los ancestros ya desaparecidos. Todo a su alrededor quedó en silencio, como si el mundo contuviera el aliento, dejando solo la melodía que fluía suavemente, pero cargada de profundo dolor y esperanza. Marshall Steele se paralizó. Un escalofrío le recorrió la espalda. No entendía las palabras que Toca estaba cantando, pero podía sentirlo, el poder en ellas. No eran simples sonidos. Eran algo antiguo, algo más allá de su comprensión. Un miedo distinto a cualquier otro que hubiera sentido antes lo envolvió, no miedo a la violencia, sino a algo que estaba fuera de su control, fuera de su alcance.
Cuando Toca dejó de cantar, el mundo volvió a su opresivo silencio, pero el miedo en los ojos de Steele permanecía. Milo sintió cómo la tensión comenzaba a resquebrajarse, como si enormes piedras se desplazaran de su camino. Steele ya no tenía poder. Los hombres que estaban detrás de él, aquellos que antes creían en él, ahora se veían incómodos, su lealtad comenzando a tambalearse. Sus miradas se desviaban inciertas de dónde debían estar. Toca no necesitó decir una sola palabra más. Con una canción había hecho temblar los cimientos de un imperio construido sobre mentiras y sangre. Steele no tenía nada con qué defenderse. Todo le había sido arrebatado. Lo que quedaba era el silencio pesado e innegable. El aire estaba cargado de un silencio espeso, denso como una roca, que aplastaba a todos los presentes. Todas las miradas estaban puestas en Marshall Steele, el hombre que una vez fue el centro de todo, pero que ahora, despojado de su confianza, solo mostraba confusión y miedo. Los hombres que antes lo seguían fielmente, ahora se mantenían en silencio, su lealtad resquebrajándose poco a poco, expuesta bajo la luz de una verdad innegable. Habían creído en él, pero ahora esa creencia se desmoronaba. Steele apretaba su arma con fuerza, la mano comenzando a temblar. Las palabras de Toca aún resonaban en el aire como si desgarraran algo profundo dentro de él. No podía pensar en una salida, no tenía a quién culpar más que a sí mismo. El peso de todo lo que había hecho, todo lo que había construido, lo aplastaba, lo asfixiaba. «¡No pueden hacer esto!», gritó Steele, pero su voz ya no tenía la autoridad de antes, era solo un ruego desesperado. «No entienden, no pueden estar de su lado, no saben quién es». Pero frente a su furia, los hombres de Steele comenzaron a flaquear. Uno de ellos, un hombre que siempre había permanecido a su lado, dio un paso al frente, el rostro cubierto de sudor, los ojos ya sin determinación. «Marshall», dijo con la voz temblorosa, «yo he visto lo que estás haciendo, y no puedo seguir contigo. Lo que estamos haciendo está mal». Uno a uno, los demás se miraron entre sí, y luego, sin decir una palabra, bajaron lentamente sus armas. Steele ya no tenía mando sobre ellos. En ese momento dejaron de ser soldados leales y se convirtieron en hombres enfrentando la verdad, cada uno sintiendo el peso de su propia responsabilidad. Toca se mantuvo erguido, la mirada ya no cargada de dolor, sino de una firmeza serena y paz. Se volvió hacia Steele, no con desafío en los ojos, sino con una calma definitiva, listo para cerrar el capítulo del sufrimiento que habían soportado. «Hoy la verdad ha vencido», dijo con una voz que llevaba el peso del poder. «Viviremos con ella sin importar el precio». Milo observaba cómo se desarrollaba la escena con una esperanza renovada surgiendo en su pecho. Finalmente habían ganado no con armas, sino con valentía, con la fuerza de enfrentarse a todas las tentaciones del poder y del crimen. Habían demostrado que a veces la humanidad no triunfa con la fuerza de las armas, sino con el poder de la compasión y la verdad,